que mover. Y como el agua, como cualquier otra cosa, para poder moverse necesita energía. Así como un auto necesita energía, por ejemplo, en forma de combustible. Ese combustible podrá ser hidrógeno, podrá ser gas natural comprimido, podrá ser nafta, podrá ser gasoil, pero son distintas formas de energía que se necesitan. Y el agua, para poder moverse, también necesita energía. Por eso la necesidad de ver algunos conceptos de hidrodinámica. El primer concepto que vamos a ver es de un numerito, que es el número de Reynolds. Tengan en cuenta ustedes que el número de Reynolds es un número adimensional, no tiene dimensión, Y la expresión del número de Reynolds es la que corresponde a esta ecuación. Fíjense, donde está, hay una longitud característica que podría ser, por ejemplo, para el caso de conducciones a presión, el diámetro de la tubería, está la velocidad del fluido, porque estamos hablando de agua que se está moviendo, y estamos hablando de la densidad. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de densidad? Ahora, podría ser expresado el número Reynolds a través de la viscosidad dinámica o absoluta, que es mu, o a través de la viscosidad cinemática, que es mu sobre rho, o sea, mu la viscosidad dinámica dividido en la densidad. Esa es la expresión del número Reynolds. Eso es lo que dice la expresión matemática, que, insisto, constituye, si uno hace el análisis dimensional de lo que está de un lado y del otro de la ecuación, va a llegar a que el número Reynolds no tiene unidades. Pero sí me interesa que ustedes sepan cuál es el concepto que subyace detrás del número Reynolds. El número Reynolds básicamente es un indicador de relación entre fuerzas dinámicas o aquellas fuerzas que favorecen de alguna manera el movimiento y las fuerzas que de alguna manera me frenan el movimiento. ¿Qué es lo que yo necesito cuando estoy hablando de regar? ¿Necesito que el agua se mueva o que no se mueva? Que se mueva. Que se mueva. Yo necesito que el agua se mueva. Yo necesito transportar el agua para aplicarla en aquel lugar donde está mi cultivo. ¿No es cierto? Yo necesito aplicar plantita por plantita la cantidad de agua que se requiera, y ese agua no se mueve por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que se transporta, hay que transportarla, y para transportarla se necesita energía. Y para transportarla, las fuerzas que favorecen ese movimiento tienen que ser mayores que las que se oponen al movimiento. Por eso habla de que es una relación entre fuerzas dinámicas de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación ocasionados por la viscosidad. Tengan en cuenta ustedes que la viscosidad lo que va a hacer básicamente es oponerse al movimiento. Entonces, ¿cómo deberían ser esas fuerzas dinámicas respecto a esas fuerzas viscosas? Para que se mueva el agua. Mayor. Fíjense, las fuerzas dinámicas son las que están en el numerador y las fuerzas viscosas, representadas por la viscosidad acá, están en el denominador. En definitiva, para que el agua se mueva, ¿cómo deberían ser los valores de Reynolds? Altos, bajos. ¿Cómo creen ustedes que deberían? ¿Ah? Números grandes. Números grandes. De hecho, en función del número de Reynolds, nosotros podemos hacer una clasificación del tipo de flujo que podemos encontrar en el agua. El agua presenta no distintas características. Los flujos de agua representan distintas características en cuanto a su forma de transportarse. Hay flujos laminares, hay flujos turbulentos, y entre laminar y turbulento hay un régimen de transición. Cuando hablamos de riego, vamos a estar hablando de que nos vamos a estar manejando con flujos turbulentos. Entonces,
hay una marcada superioridad de las fuerzas dinámicas, o sea, las fuerzas que corresponden al numerador, sobre las fuerzas viscosas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo conceptualmente esto de flujo laminar y flujo turbulento? Por ejemplo, el flujo laminar. ¿Dónde creen ustedes que puede haber el flujo laminar? El flujo laminar tiene como característica que las velocidades son bastante bajitas, bastante ordenadas. Entonces, esas son las características básicas del flujo laminar. En la naturaleza, ¿dónde creen que hay flujo laminar? Un ejemplo. Deme. Uno que es bastante cercano a ustedes. No a En el ustedes. xilema. ¿Ah? En el xilema. En el xilema. ¿Qué es el xilema? Discúlpenme la ignorancia. Los haces conductores de las plantas. Bueno, a ver, en los capilares de la planta, el agua asciende por capilaridad. ¿Y cómo es el flujo ahí? El flujo ahí es laminar. ¿Cómo es el flujo en las venas? En las venas de cualquier criatura, en las venas de ustedes, mía, de cualquier ser humano, de cualquier animal. ¿Cómo es el flujo? El flujo es laminar. Y normalmente, para poner un valor de referencia, decimos que cuando los valores de Reynolds son menores o iguales a 2300, vamos a estar hablando de régimen laminar. Régimen laminar. Si hablamos de valores que son mayores a 4000, vamos a hablar de flujo turbulento. Y para un valor de Reynolds entre 2300 y 4000, vamos a hablar de flujo transitorio o de transición. Este es otro video que habla de un experimento, que es el experimento de Reynolds, que nos permite ver claramente cuál es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Acá no es necesario el sonido porque va colocando carteles, así que nos vamos a tomar unos minutitos para ver este video y seguimos hablando de flujo laminar y flujo turbulento. Teniendo en cuenta que nosotros, para lo que es riego, vamos a estar hablando de que vamos a tener movimientos de agua básicamente en flujo turbulento. Se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se escucha? No. Bueno, pues no importa. Ahí está el experimento.
¿Hola? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? ¿Se entendió la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento? Sí, profe. Como concepto de esto, de esta parte, nos queda primero el tema del número de Reynolds. Es una relación entre fuerzas viscosas en el denominador y las fuerzas dinámicas en el numerador. Nosotros vamos a manejarnos con flujos turbulentos, netamente turbulentos, entonces con valores de Reynolds que son altos. ¿Por qué? Porque las fuerzas dinámicas son muy superiores a las fuerzas viscosas. Entonces, las fuerzas viscosas las podríamos considerar aquellas, o sea, las fuerzas viscosas, las que se oponen a los despreciables fuerzas respecto a las fuerzas dinámicas, que son las que favorecen el movimiento. Y nosotros lo que queremos es mover el agua, poder transportarla. Entonces estamos hablando de que vamos a trabajar en flujos turbulentos. Todo eso se ve traducido en un gráfico que les presento ahora, que es este, es el ábaco de Moody. Ya vamos a hablar específicamente un poquito más en detalle con él un poquito más adelante. Pero para que tengan en cuenta ustedes, en el ábaco de Moody, en el eje de las X, este que estoy marcando acá, está indicado el número de Reynolds, justamente, en escala logarítmica, no todas la diferencia de recorrido entre una línea vertical y otra es más
una entre la segunda y la tercera, o entre la tercera y la cuarta. Eso es una escala logarítmica. ¿Tienen el concepto de escala logarítmica? Hola. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otra ecuación que ustedes también la deben haber visto, que es la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? Esa la deben haber visto en manejo del recurso hídrico 1. ¿Se acuerdan del concepto? ¿O no se acuerdan? A ver. No se escucha, como todo. ¿Se acuerdan del concepto de ecuación de continuidad? Insisto, yo supongo que ya lo han visto. ¿Hola? Más o menos. Más o menos, profe. Ese más o menos. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la materia. Supongamos que tenemos una conducción de agua como esta que está dibujada acá, ¿no es cierto? De diámetro distinto. Hay un diámetro primero mayor y un diámetro segundo que es menor. Entonces, la superficie de la sección del tubo acá en la parte 1 es mayor que la superficie del tubo en la parte 2. Si consideramos que el agua es incompresible y que no hay derivación de agua entre el punto 1 y el punto 2, la cantidad de agua que entra por A1, ¿cómo tiene que ser respecto a la cantidad de agua que entra por A2? ¿Cómo debería ser? Iguales. Iguales. Entonces, la cantidad de agua que entra por A1 debería ser igual a la cantidad de agua que sale por A2. Entonces, ¿qué es lo que debería o qué es lo que cambia para que esas cantidades de ingreso y de egreso? ¿Ah? La velocidad. La velocidad, lo que cambia es la velocidad. Entonces, el concepto básicamente es que si el diámetro es mayor, ¿cómo es la velocidad? Bajo el criterio de la ecuación de continuidad. Menor. Menor. Y si el diámetro es menor, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Aumenta. Aumenta. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Básicamente, para que esta igualdad sea posible, ¿no es cierto? Bajo este criterio que la cantidad de agua que ingresa y que egresa en este tramo de conducción sea la misma, necesariamente se tiene que dar que si hay un incremento de la sección, la velocidad va a disminuir. Y si hay una disminución de la sección, la velocidad va a aumentar para que sea posible eso que estamos diciendo, que la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. ¿Se entiende el criterio? ¿El concepto? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro concepto que es el teorema de Bernoulli. ¿Se acuerdan de Bernoulli? Ustedes lo deben haber visto en Física 1. Sí, profe. ¿Qué decía Bernoulli, ya que se acuerdan? ¿Qué decía Bernoulli? No se acuerdan. A ¿Profe ver está si compartiendo las diapositivas? se supone que sí.
Porque a mí no me sale ecuación de continuidad y sale abajo la pantalla como que se está cargando un video. Ajá. Es que voy a ver este video. Vamos a ver si... Estamos viendo o tratando de ver el concepto de ecuación de continuidad. ¿Se alcanza a ver? Perdón, de Bernoulli. No, profe, me sigue saliendo lo mismo en la pantalla. A ver, voy A mí me pasó dejar, recién, tenés que salir y volver a entrar. Así se me voy soluciona. a dejar de compartir y se los vuelvo a presentar. ¿Se ve? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe, se ve. Bueno. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Hace referencia a los cambios de velocidades con los cambios de presión en distintas secciones, digamos, de un Exactamente. flujo. En realidad, la expresión de Bernoulli es la expresión del estado energético del agua en una posición dada. Y habla que de la energía del agua en un punto es función de tres cosas: de la energía potencial, de la energía cinética y la energía de presión. ¿Se acuerdan del concepto de energía potencial? Sí, es la energía que posee para realizar trabajo un cuerpo. Bueno, sí, pero En cuando estado hablamos en estado de reposo, sí, pero ¿es función de qué? Es función de la altura respecto de un plano de referencia. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que cualquiera de nosotros se sube arriba de una silla y se tira al piso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Les va a pasar algo o nos puede llegar a pasar algo? No, Sí, lo que podemos llegar a tener es un esguince de tobillo porque apoyé mal el pie cuando aterricé y bueno, me hice un esguince, pero supuestamente no va a pasar nada mucho más allá de eso. Ahora, supongamos que el mismo individuo se sube arriba del techo de la casa y del techo de la casa se tira hacia el piso, hacia el mismo piso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a hacer torta, ¿o no? sí, profe. ¿Y qué cambió en un caso y qué cambió respecto al otro? ¿Cuál es la diferencia? La altura. La altura. Y esa altura es una expresión de alguna manera de qué? De la energía potencial que tiene el cuerpo respecto a un plano de referencia. ¿Cuál es el plano de referencia en este caso? El piso. El piso. Bueno, entonces esa es energía potencial. Vamos a ver el concepto de energía cinética. ¿Quedó claro el concepto de energía? Supongo que sí. Vamos a ver el concepto de energía cinética. La energía cinética es la que tiene un cuerpo en función de qué? La velocidad. En función de la velocidad. Veamos otro ejemplo. Ustedes van en un vehículo a 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, y se llevan por delante un perro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que creen ustedes que puede llegar a pasar? Vamos a atropellar el perro.
Por supuesto que vamos a atropellar al perro, pero ¿le creen que le puede llegar a pasar algo al perro? Sí. No, no le va a pasar nada. Posiblemente no le pase nada, va a salir asustado y no mucho más allá de eso. Ahora, si vamos en el mismo vehículo a 100 kilómetros por hora y atropellamos al mismo perro, ¿qué va a pasar? Va a morir. Pobrecito el perro y pobrecito el vehículo también. ¿Y qué es lo que cambió? La velocidad. Lo que cambió es la velocidad. Fíjense, entonces, la energía potencial es función de la altura respecto a un plano de referencia y la energía cinética es función de ¿quién? Del cuadrado de la velocidad. No de la velocidad, del cuadrado de la velocidad. Entonces, cuando hablamos de la energía en una conducción, en un punto cualquiera, es función de tres cosas. De la energía potencial, de la energía cinética y de la energía de presión. La energía de presión era función de qué, era función de qué la altura. ¿De qué era función de la energía de presión? Cuando vimos presión recién el concepto, ¿de qué era función? De perfil. De la, No, de ¿de la qué gravedad. dijimos que era función la presión? ¿Ah? De ¿De la gravedad. altura de la columna de agua o no? ¿No dijimos que era función de la altura de la columna de agua? ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el teorema de Bernoulli lo que hace es combinar esas tres energías y dice que la energía del agua en un punto es función de la energía de presión, que es Z, respecto a un plano de referencia. Fíjense que tomamos como referencia acá el eje de las X. Es función de la energía de... Ese Z sería la energía potencial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado está la energía de presión y por el otro lado está la energía cinética. Entonces, la energía total en un punto o en una sección es la sumatoria de la energía potencial más la energía cinética más la energía de presión. Y si yo cambio de posición, ¿qué pasa con la energía total? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a cambiar? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, cambia. En condiciones ideales, ¿va a cambiar? No, no debería cambiar. No, en condiciones En ideales no. condiciones ideales no debería cambiar. Entonces, lo que me está diciendo el teorema de Bernoulli es que en condiciones ideales, el agua para trasladarse de un punto o de una sección a otra no va a cambiar. Ahora, ¿eso es cierto o no? No, no es cierto. No es cierto. Es como si supusiéramos que nosotros nos subimos a un auto, ¿no es cierto? Llenamos el tanque de combustible antes de salir y nos trasladamos a Mendoza, por ejemplo, y llegamos con el tanque lleno. O sea, no gastamos energía. Y evidentemente para poder trasladarnos de un lado al otro, necesitamos gastar energía. El teorema de Bernoulli hace justamente eso. Dice, la energía del agua en una posición dada es función de la energía potencial, de la energía de presión y de la energía cinética. Y para trasladarse de un punto o de una sección a otra, el agua no gasta energía. Ahora, nosotros sabemos que eso no es cierto. Por eso, en la expresión del teorema de Bernoulli, este último componente que estoy señalando acá corresponde a la pérdida de energía que hay o que se invierte o que invierte el agua para trasladarse de un punto a otro. ¿Y de dónde la va a obtener?
la va a obtener o de la energía de posición, o de la energía de presión, o de la energía cinética. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, si queda claro, significa que para trasladarnos de un punto a otro hay pérdidas de carga o hay pérdidas de energía, ¿no es cierto? Entonces, yo para trasladar el agua de un punto al otro, para trasladar el agua, por ejemplo, de mi reservorio hacia la parte más alejada de mi cultivo o donde tengo mi sembradío, tengo que trasladar el agua. Y el agua necesita energía para trasladarse. Y esa energía la voy a tener que proporcionar de alguna manera. ¿Cómo la proporciono en un sistema presurizado? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que ponen ¿El uso de ustedes en un alguna sistema? bomba? Una bomba. Una bomba. La bomba básicamente es un elemento que le proporciona energía al agua para que esa energía la gaste en su trayectoria o en su recorrido hacia donde yo quiero aplicarla. ¿Sí? Entonces, yo tengo que diseñar la bomba de forma tal de que proporcione la energía suficiente para que el agua llegue a donde yo tiene que llegar. Es lo mismo que si dijéramos que yo me quiero ir de San Juan a Mendoza en el mismo vehículo y en vez de llenar el tanque, le coloco 10 litros de combustible y me voy a quedar a mitad de camino porque no le he proporcionado a mi sistema la cantidad de energía suficiente como para que se pueda trasladar. Lo mismo pasa con el agua. Yo tengo que proporcionar de alguna manera energía al sistema para que se pueda trasladar el agua desde un punto a otro. ¿A cuál es ese otro punto? Al punto donde yo lo quiero aplicar. Y de alguna manera tengo que contabilizar cuáles son las pérdidas de energía que va a sufrir en la trayectoria, en su recorrido el agua, de forma tal de que llegue a donde tiene que llegar y que no se quede a mitad de camino. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. De todo lo que hemos visto hasta acá, ¿qué dudas los aborda? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren consultar? Hola. Por ahora nada, profe. Por ahora nada. Bueno, miren, llevamos una hora, nos tomamos 5 minutitos y seguimos, por favor. ¿Puede ser? Pues espero, son y 47. A las 52 nos volvemos a juntar. 5 minutitos tomamos. Bueno, Gracias.